Julián Guita, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se está gestionando, a su juicio, esta crisis sanitaria, social y económica del coronavirus? Desde hacía muchos años, científicos, analistas, personas doctas que estudian, venían anunciando que estábamos ante una crisis de civilización. Y los plazos han ido recortándose en los últimos tiempos a una gran velocidad. Decían, bueno, el horizonte es 2100, después el horizonte es 2080, 2060, y hace poco yo leí algunos informes de las Naciones Unidas que planteaban, es que el horizonte va a ser el 2030. Pues bien, esa crisis de civilización como consecuencia del cambio climático produce estas pandemias. Ya todo el mundo se conoce del mundo científico y los últimos informes que salen estos días es que la crisis del cambio climático está originando este tipo de pandemias porque hemos alterado el equilibrio de la naturaleza. Es decir, aquello que se anunciaba ya lo tenemos aquí, de bruces, y nos ha pillado de manera sorpresiva. Y además, para una civilización, la nuestra, que se creía que vivía en el mejor de los mundos y que creía que estas cuestiones de epidemia, de hambrunas y de crisis eran propias del tercer mundo. No, ya está, nada menos que en el primero. Claro, el problema de esto es la respuesta que damos, no los gobiernos solos. Los gobiernos solos no pueden dar una respuesta, necesita que la respuesta también sea social, de una mentalidad ciudadana que debe saber que ya no volveremos a tiempos pasados y que hoy tenemos que cuidar, primero, por los que más desfavorecidos son los primeros a la hora de que haya acopio de recursos para ellos, los que no tienen nada. Eso es primero. En segundo lugar, por mandato de las Naciones Unidas, por el mandato constitucional y porque es de justicia que todo el mundo tenga un techo, que todo el mundo tenga un trabajo, que tenga la alimentación, la educación y la salud. Y naturalmente el problema que en estos momentos se nos plantea es una pandemia, una economía que está sufriendo las consecuencias de tener nada más que una industria, el turismo, dentro de una generalizada crisis económica en todo el mundo y en Europa. Después nos encontramos con que está este déficit que ha llegado o va a llegar nada menos que al 9%. Y además, según criterio constitucional, los intereses de la deuda hay que pagarlos, este cambio que se hizo en el año 2011, hay que pagarlos con prioridad a otros gastos. Es decir, estamos ante una situación muy difícil en la que hace falta que el gobierno tire para adelante, el gobierno que sea, este u otro, que sepa que los más desfavorecidos no pueden aportar los sacrificios y que los que más ingresan sí tienen que aportar sacrificios, y una disciplina ciudadana de asumir que hay que buscar otras maneras de vivir, desde las exigencias de que las necesidades y los derechos primarios estén atendidos. Esto supone una revisión de nuestro modelo de vida, que el despertar ha sido brutal. Y no valen en estos momentos los bulos, las maledicencias, las políticas rastreras e inmundas de aquellos que están inundando las redes, complicando una situación que es gravísima y que sobre todo, y termino con esto, en otros países de Europa donde la oposición está apoyando a sus gobiernos, aquí nos encontremos en una tarea de francotiradores. Realmente lo de que España es diferente es verdad, pero simplemente en el sentido peor del término. ¿Es usted de los que piensan que habrá que pedir después, en el futuro, responsabilidades de cómo se haya gestionado la crisis? Sí, pero la crisis, mire, la responsabilidad hay que empezarla por aquellos que cuando venían las advertencias del cambio climático decían que eso era cuestión de, me había dicho un primo mío que trabaja en Sevilla, o que, en fin, esto no tenía importancia. Esto para empezar, y eso también nos afecta a todos los ciudadanos, en menor medida, pero también. Entonces, pasado esto, habrá que pedir responsabilidades a todo el mundo, a los que no han gestionado bien la crisis, o con errores, más que no gestionarla bien, sino con errores, en la crisis actual, y aquellos que privatizaron la sanidad en Madrid y en otros lugares y empezaron a quitarle personal a la sanidad o medicamentos o infraestructuras. También ellos tienen su responsabilidad en la crisis. Es decir, que pidamos responsabilidades, pero simultáneamente, o si usted quiere preferencialmente, olvidemos eso, si se quiere olvidar, y empecemos a salir de esta crisis unidos. Y cuando digo unidos no quiero decir uniformados. ¿A su juicio cuál sería la fórmula? Estamos en una situación que exige medidas drásticas, primero de justicia, primero los que no tienen nada. Y en segundo lugar, y esto para mí es muy importante, que todos tendremos que aportar algo, pero desde luego los que más tienen más. Y doy una cifra de la historia. En plena crisis del año 1929, el capital americano, los capitalistas, entendiendo que aquella crisis era tremenda, aceptaron pagar el 95% de sus impuestos. Vamos a ver aquí qué pasa
con los fondos buitres? ¿Qué pasa con los que no pagan los impuestos que debían pagar? ¿Qué pasa con los paraísos fiscales? ¿O qué pasa con los maletines de dinero que los patriotas están llevando de este país? A eso hay que meterle mano. Más de la mitad de las víctimas mortales de esta crisis en la provincia de Córdoba, al menos, son mayores que estaban ingresados en residencias de ancianos. No sé qué piensa sobre este dato y si cree que deberían tomarse algún tipo de medida. La sanidad, el transporte público, las infraestructuras de un país, desde la energía eléctrica hasta la banca, no pueden ser destino y objeto de negocio privado. Eso es antinatural. Los poderes públicos son los que tienen que tener en sus manos esos mecanismos e instrumentos. Residencias que en muchos casos, como se ha visto en Madrid, pues no tenían los medios suficientes porque estaba montado eso desde la perspectiva del negocio. Y a mí me parece muy bien que la gente monte un negocio para ganar dinero, sí, yo eso lo entiendo, pero depende en qué cosa. No es lo mismo fabricar algo que tener y buscar la atención o el gasto o el beneficio en invertir en sanidad, porque naturalmente lo primero es el beneficio y algo se resiente. Las privatizaciones de la salud pública en Madrid han sido escandalosas, ahí están las consecuencias. Es decir, yo creo que debemos asumir todos nuestra responsabilidad y procurar que esto no vuelva a ocurrir. Y naturalmente, yo no quiero hacer un borrón y cuenta nueva. Lo único que quiero decir es que pidamos responsabilidades, pero que van más allá de la acción puntual de cómo se está administrando lo del COVID-19. Que esto tiene unos antecedentes, que tiene unas causas, y hay que ir a ellas. Porque si no vamos a eso, ¿cómo vamos a salir? Cuando pase la epidemia, volvemos a lo mismo, a seguir con una sanidad privatizada. Seguimos a lo mismo sin que aquí la gente que tiene no pague impuestos o los evada. Seguimos pensando que el mandato constitucional de aquella malhadada reforma de 2011, que prioriza el pago de la deuda pública, fíjese, una deuda que estaba en el 2 y pico, en el 3, y se va a disparar al 10 y pico. Eso se prioriza, el pago de esa deuda, que la hemos contraído, la última deuda es por atender las cuestiones del coronavirus. Se prioriza a atender el gasto público que los más necesitados tienen. Este es un problema que tenemos muy gordo. Y por tanto, bastaría con que dijeran, bueno, vamos a corregir esto. Yo creo que sería la mejor autocrítica que se puede hacer. Corrijamos esto. Lo que no se puede pretender es, a una vez que ha acabado la pandemia, volvamos. No es igual. La crisis, el cambio climático está ahí. Y nos está diciendo que no podemos seguir. Fíjese qué cosa más curiosa. En este tiempo en que ha bajado el nivel de la industria, el clima se ha ido recuperando algo. El aire está más limpio. Los animales han vuelto a los sitios por los que antes solían. Es decir, la naturaleza está agradeciendo este pequeño gesto, pequeñísimo, que se le está dando y además obligado por las circunstancias. El criterio de desarrollo económico, de crecimiento económico, tiene que ser puesto en cuestión. El planeta no puede admitirlo. Es decir, ha llegado la crisis y de pronto no podemos pretender que cuando se vaya la crisis volvemos a lo mismo. No podemos volver a lo mismo, porque entonces, cuando venga la próxima, si seguimos agrediendo al medio ambiente, será muchísimo más grave. ¿Cuál va a ser el escenario al que nos vamos a enfrentar en el futuro? Pero fíjese la situación. Mire, se cierran empresas, aparecen los ERTES, que es un cierre. Había un paro que se ha incrementado, había una exclusión social que se incrementa, había una precariedad que no quiero decir lo que se ha incrementado, con un tejido productivo que estaba basado en pequeños negocios, en el turismo, aparte de una industria automóvil, pero nada más, poco más diría yo. Bien, esa es la fuente de ingresos. El dinero público sale de los bolsillos de los ciudadanos, bien como un trabajador, bien como un empresario, bien como un rentista. No hay otro dinero que el que salga de las arcas públicas, viene del ciudadano. Y cuando ese ciudadano no pueda producir porque no tenga trabajo y no pueda pagar impuestos o porque tenga que cerrar la fábrica o el negocio, dígame de dónde saca el Estado el dinero. Y además cuando tiene que pagar esta cantidad de déficit público, que llega al 10%, acabo de decirle un momento. ¿Qué hacemos entonces? Nos exigen o se exige que la gente esté atendida, que haya un subsidio de desempleo. Estoy totalmente de acuerdo, por mandato de las Naciones Unidas y mandato constitucional. Pero hacen falta recursos. ¿Dónde están los recursos? Si resulta que los que producen las rentas a través de los impuestos encuentran mermada su capacidad de pagar impuestos, pues alguien tiene dinero. Ha llegado el momento de las grandes decisiones.
Y por tanto, los que más tienen que pagar más. Y le he puesto un antecedente histórico del año 1929 en Estados Unidos, la capital del capitalismo. Pero es que esto es así. En este momento todos tendremos que poner algo de esfuerzo y de austeridad por nuestra parte, menos los que no tienen nada, y ya bastante tienen. Pero a partir de ahí tienen que poner gradualmente y de manera directamente proporcional a lo que tienen, y no valen excusas. Y para eso hace falta un gobierno fuerte en esto y además una población civil que lo apoye en estas medidas. ¿Cree usted que se da esa circunstancia, la de que haya un gobierno fuerte que esté proponiendo soluciones? Bueno, los gobiernos fuertes no son fuertes porque sean monocolores, son fuertes porque sus políticas sean correctas y hagan lo que en justicia hay que hacer. Y yo creo que automáticamente, cuando eso sea así, una parte de la población, entre la que yo me encuentro, estaría dispuesta a aportar sacrificios personales, siempre y cuando yo vea que los que tienen más que yo sean los primeros que pasen pagando. Y además, como ciudadano, creo que cuando yo tenga que apoyar al gobierno, se apoyará al gobierno. Y para eso tengo que aliarme con otros vecinos, con otras personas, para crear una sociedad cohesionada. Estoy dispuesto a ello. Aparecerá dentro de poco un escrito sobre esta cuestión que vamos a lanzar algunos. Hace falta hacer un llamamiento para que la sociedad entienda que estamos ante una situación difícil y que los gobiernos necesitan crítica, que necesitan que haya protesta, pero cuando es necesario necesitan apoyo. Y hay que jugar con las dos bazas. Esta oposición que se está haciendo ahora, que yo no dudo en calificar de ruin y miserable, está olvidando que si ella estuviese en estos momentos gobernando, ¿qué estaría diciendo, qué estaría haciendo? Sobre todo cuando esta oposición se ha caracterizado por primar los intereses de los que más tienen. ¿Volverán a hacer lo mismo? Vamos a dejarnos ya, por tanto, de historias. Estamos en un momento histórico de este país y hay que salir lo más unidos posibles, con los cambios en el gobierno, con las elecciones, con la lucha política sana, y digo sana en el sentido de preparar alternativas. No se puede hacer política con el insulto, con el bulo, con la mentira. Eso es indigno. Hagamos política con la crítica, por fuerte que sea, con la oposición, con las manifestaciones y con alternativas. Yo lo que he visto, el gobierno ha tenido sus fallos, naturalmente. Se ha dormido en los laureles en los primeros momentos con el tema del coronavirus. Creyó que esto no puede enfrentarlo. Eso ha sido un fallo. Pero después yo he visto a unos ministros que están dando la cara. Y en crisis anteriores yo no he visto salir todos los días ministros explicando dónde está la situación. Es un gobierno, además, que ha puesto en marcha determinadas medidas, y entre las que va a aparecer este mes el subsidio para los que no tienen nada, que me parece una medida imprescindible, que tenía que haberse tomado antes, pero no se ha tomado. Se va a tomar ahora. Me parece que el gobierno en estos momentos está asumiendo esa responsabilidad con los medios que tiene y con los errores que ha tenido. Y en este caso, mientras el gobierno siga en los hechos que podemos calificar de positivos, hay que apoyarlo. En eso es nuestro gobierno. En aquellas cosas en que el gobierno falle, tenemos que criticarlo y oponernos a ello. Pero con el análisis de lo que hace, no con el análisis de la ideología por delante, que se está acusando de que el gobierno pone la ideología por delante. El gobierno está tomando decisiones basadas en criterios científicos que le dicen los expertos. Es muy fácil para el ser humano en momentos de crítica buscar a un culpable. Esa es la mejor manera de suicidarse colectivamente. ¿Cómo sería esa fórmula de reforma fiscal que propone? Una reforma fiscal, persecución de los paraísos fiscales, acabar con los privilegios a la hora de pagar impuestos, que los que más tienen que paguen más. Vamos, la cosa está clarísima. Una fiscalidad fuerte. Acabo de mencionarle a usted el ejemplo de Estados Unidos, y cuando yo le he puesto como ejemplo el caso de Estados Unidos, ya estoy diciendo que me parece que es algo que hay que poner aquí, porque he situado el problema. Los gastos sociales van a aumentar, y para mí los gastos sociales son lo primero, lo más importante. Incluso si no se cumple el mandato constitucional del artículo 135 que reformaron el PSOE y el PP, a la limón los dos. Los gastos sociales son fundamentales, más los gastos en investigación, más los gastos sanitarios. Y después tejido productivo, pero para eso un tejido productivo que no esté al albur de los criterios de lo que está ocurriendo con una pandemia, sobre todo el turismo.
otro tipo de tejido productivo que sea más rentable, que sea más difícil, que aguante mejor las crisis que puedan venir, y sobre todo el acopio de recursos que hace falta para ayudar a las propias empresas, y esto está en quien tiene dinero. Y yo iría mucho más, incluso nacionalizar la banca, pero vamos, baste con lo que estoy diciendo, o sea que yo no me he escurrido, le he puesto un ejemplo que creo que hay que seguir, que el que más tiene que pagar. Julián Guita, muchas gracias, que vaya bien. Gracias. Gracias.